al principio, así luego no nos toma o no nos saca tiempo en el resto de la clase, vamos a utilizar la misma modalidad que el examen primero, es decir, el formulario de Google, con link que les voy a hacer llegar en los próximos días a través de la cartelera del campus, al que van a acceder el viernes a las 9 de la mañana y hasta plazo que les haré saber en la comunicación, que va a depender de la cantidad de consignas. Si son las mismas consignas, misma cantidad de consignas que en el parcial número 1, van a tener el mismo tiempo. Si son más, tendrán más tiempo, pero el tiempo para la realización va a ser el acorde a la cantidad de consignas que tengan. Bueno, y con las mismas salvedades que ya saben, que fueron las del parcial 1, así que la modalidad se repite y lo tenemos este viernes a las 9 de la mañana. Luego yo les publico el link ya para que puedan acceder. Sobre los temas que van a estar incluidos, bueno, todos los que vimos a lo largo de las clases, los que tenemos en bibliografía en el cronograma. Como dijimos, esa es nuestra base, así que todo lo de la bibliografía que está incluido en el cronograma, hasta la clase de hoy, ¿cierto? La del viernes queda exclusivamente como parcial. Todo el contenido que hemos desarrollado hasta hoy es susceptible, puede entrar en el examen. ¿Sí? Videos, charlas, todo lo publicado en la cartelera, más bibliografía y contenido de las clases. Bien, bueno, no hay más aclaraciones, dado que es idéntico el procedimiento, modalidad y contenidos a evaluar, que es lo que fue el parcial número 1. Así que, bueno, pasemos al tema de hoy, que es la cuestión del populismo, que la teníamos inicialmente fuera de agenda, fuera del cronograma, pero bueno, decidimos incluirla antes. Sí, ahí Lautaro pregunta después del parcial, seguimos teniendo clase. Creo que queda algo así de una semana, que serán 3 clases o algo así. Perdón, ese día no, profe. Ese día no, no el viernes. El viernes, una vez que se finaliza el examen, no tenemos clase, pero sí tenemos clase el martes posterior y el viernes posterior. Bueno, quienes ya tengan nota suficiente como para promocionar, los temas no les quedan sujetos a evaluación. Los que sí tengan que dar un examen, también entran los temas que veamos luego del parcial. Bien. Bueno, pasemos entonces, como decía, al populismo. Es un tema que creo en general suele resultar interesante, que suele captar atención, llamativo por lo menos, en función de que es algo que como base o como punto de partida suele estar presente en los debates, en los comentarios, en las charlas. O sea, me refiero con esto a, es un término, concepto que ustedes escuchan, leen habitualmente, el del populismo, y antes de que me contesten, veo solamente a Claudia, a Mauro y a Maximiliano. Vamos a tratar de tener más cámaras activas. Somos solo 3 hasta ahora. Así que bueno, traten de activar sus cámaras y estar visibles. Como ya saben, micrófonos apagados en medida que no hablen. Pero bueno, repito la pregunta. ¿El populismo es un término que ustedes habitualmente escuchan, oyen, forma parte del debate? No sé, medios de... Sí. Claudia me dice que sí. Es habitual escuchar hablar del populismo. ¿En qué ámbitos, por ejemplo? Y actualmente, más que nada en el político, hoy, desde En hace político sería a través de los medios de comunicación. los medios de comunicación, pero también se extiende a otras esferas. Bueno, ahí ya vemos a Julieta y a Valentino.
por lo menos somos Se más. asocia normalmente que el populismo es lo asociado a pueblo, a la noción no es correcta, pero está asociado a estar del lado del pueblo. Sí, es en otros ámbitos también. Bueno, alguien más quiere, bien, está bien, eso apunta a identificar si el término les es afín, esto que yo insisto en lo que decía antes, suele ocurrir que el término les es muy afín, pero después nos vamos a meter en el problema eh, posterior, ¿no? Que el resto, por lo menos a los que veo, los voy a sentir mientras Claudia hablaba, respecto de que se escucha con afinidad en cuestiones políticas, pero también no necesariamente en cuestiones directamente políticas, pero la cuestión es que el término está ahí, surge, aparece, reaparece, se menciona con distintos significados, o en todo caso, nunca suficientemente explicado qué se entiende por tal cosa. Entonces, lo que suele ocurrir cuando los conceptos se utilizan como adjetivos, como valoraciones, es que terminan siendo utilizados casi como para decir bueno o malo, ¿cierto? Se termina utilizando cualquier concepto, creo que esto, lo primero con lo que lo definimos fue burocracia, y acá estoy haciendo una advertencia similar, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, burocracia se entiende como algo tedioso, pesado, bueno, no es la mención que le vamos a dar nosotros, por lo menos acá en la facultad, o en la facultad virtual, que ya nos hemos acostumbrado. Pero el punto es, lo oímos, lo escuchamos de distintas voces en distintos lugares permanentemente. Lo cierto es que nunca escuchamos eso definido como contenido, sino lo escuchamos enunciado como una carga valorativa. Ejemplo, los populismos destruyen las economías de los países o los populismos son la única forma que el pueblo verdadero se incorpore y adquiera derechos. O algo así, pero refiero a dos formas de decir populismo en el debate, en el discurso cotidiano, que significan, el primero, populismo igual malo, el segundo, populismo igual bueno, pero ninguno de los dos está definiendo qué es populismo más allá de bueno y malo, ¿sí? Ahora, si, si en vez de pensar en definir al concepto por lo que sería su contenido, es decir, por qué significa, lo tratamos de definir por actores políticos, movimientos políticos, dirigentes que han recibido la calificación o la denominación de populistas, ahí que nos encontramos. O sea, ¿a quiénes habitualmente se llama o se denomina populistas? ¿A quiénes o a quién? ¿Qué les viene a la cabeza si decimos populista? A los líderes, a los movimientos. Los Bueno, líderes de ahí ya tenemos izquierda, dos. Lo de Claudia decía líderes y movimientos ya son dos cuestiones diferentes. En el chat habían dicho peronismo a representantes carismáticos. Mauro no llegué a escuchar. no, decía, profe, que generalmente estaba históricamente vinculado a líderes de izquierda y, bueno, con Trump de alguna manera se lo caracteriza como una especie de populismo de derecha también, digamos, o sea, no trasciende las fronteras ideológicas, digo, eh, por lo que tengo entendido. Son Bueno, los outsiders. sí. Ahí también tenemos, bueno, Cristina, dice Ludmila. Bueno, aparecen así nombres. Perón, Trump, Cristina, ¿qué más? Chávez, Chávez, Evo Morales, Evo.
Mujica, Stalin Lula. no sé si entraría en esta definición, Hitler lo mismo, ahora vamos a hacer algunas salvedades respecto del el concepto en el sentido populista, pero bueno, ahí alguien dice Mujica, Rafael Correa. Correa, el ecuatoriano, Bolsonaro. Bueno, vean, esto es interesante para que podamos advertir algo muy similar a lo que estábamos haciendo referencia antes. La amplitud del término o la variedad de contenidos que se le da a la misma palabra. Pensemos en el caso de Brasil, digamos, bueno, Lula aparece como uno de los ejemplos que ustedes mismos traen sobre un líder populista. Y Bolsonaro también. Bolsonaro es populista y Lula es populista, pero Lula es anti-Bolsonaro y Bolsonaro es anti-Lula. Entonces, estamos utilizando el mismo término para decir contenidos opuestos, se supone. O estamos diciendo que son populistas dos eh, representantes, dos dirigentes, que se supone, por lo menos, digo se supone porque luego habría que ir a identificar concretamente las políticas públicas que implementan, esto es en el sentido práctico o empírico, pero que por lo menos en términos discursivos son evidentemente lo opuesto. ¿No? Si Lula dice, bueno, expansión del Estado para contención social, Bolsonaro dice, hay que adaptarse y los que no laburan son vagos, por lo menos dicho así de un modo poco académico, pero para que se entienda. Y, en principio, en lo que transmiten en sus discursos, en lo que representan a través de los símbolos que usan para comunicarse, son opuestos. Ahora, a los dos les cabe el mote de populistas. Bueno, ahí tenemos un problema evidente en la amplitud del concepto. Es decir, le estamos diciendo, imagínense que le digamos que algo es de color blanco a lo azul y a lo verde, ¿no? Pero usamos el mismo concepto. Esto es de color blanco. Esto es populista. Y estamos señalando algo que es verde y otro que es rojo. O sea, Lula y Bolsonaro. Como que el término es tan amplio que pierde su significado, pierde su contenido. Permanece únicamente como una carga valorativa. Permanece solamente como en general utilizado peyorativamente, o sea, como una connotación negativa, pero como les decía antes, también aparece en algunas oportunidades como una valoración positiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les decía esto, el populismo incorpora a las masas, o el populismo incorpora al pueblo, o lo que fuera, tiene cierta connotación positiva en algunas oportunidades. Bueno, lo que vamos a presentar hoy es en línea con el texto de Laclau, de Ernesto Laclau, el capítulo que ahí cargamos en el campus, y que también el video de Pablo Iglesias transita la misma lógica de tratar de explicar qué es el populismo según la mirada de Laclau. La advertencia que hago antes de meternos en esa explicación es, primero, el tratamiento que nosotros le vamos a dar no tiene nada que ver con decir es bueno o es malo el populismo como concepto. No me interesa, es una valoración personal que puede ser útil en un debate o lo que sea. No voy a estar pensando en si es bueno o es malo, queda fuera. O sea, valoración positiva o negativa, no importa. Tratamos de explicar qué dice Laclau. Segundo, Laclau en general no lo utiliza de un modo negativo. ¿Sí? Esto para que no, sepan qué es lo a quién estamos tratando de explicar o cómo lo ve aquel que lo estamos tratando de explicar.
En tercer escalón diría, bueno, por supuesto, si acabo de decir que hay múltiples definiciones, vamos a ver o vamos a comentar ahora solamente una, la de este autor, que es un autor que en general en todos los estudios, escritos, papers sobre el tema, es una cita obligada. ¿Sí? Pero no significa que sea el único que trabaja el tema. ¿De acuerdo? Bueno, salvedades para comprenderlo. En todo caso, el martes próximo seguimos con el tema y ampliamos la noción que vamos a presentar de la CLO, pero acá, por cuestiones de tiempo, nos vamos a referir especialmente a este autor con las advertencias que yo les hice recién. Es alguien que habla del concepto con una valoración positiva. ¿Ok? Bueno, justamente a partir de esa connotación que el propio Laclau le da, ustedes encontrarán en el texto que en el inicio lo que hace es identificar cuáles son las principales críticas que recibe el populismo, ¿no? Quienes por lo menos empezaron a la lectura, encontrarán que Laclau empieza con identificaciones de las críticas más habituales que recibe. Y entre ellas dice, bueno, en general al populismo se le critica que es pura palabra, ¿no? Que es mera retórica, dice él, pero que sería, bueno, solamente es discurso, solamente es eh, palabras dichas por alguien para explicar lo que sea. Bueno, ¿alguien leyó cuál es la contrarrespuesta o llegaron hasta ahí o no? Yo pude leer el artículo de Gasulla, ¿puede ser? En María Esperanza Casullo. Sí, llegué hasta ahí, profe. O sea, los tipos de líderes. Ah, bueno, eso es interesante, tal vez no lleguemos a mencionarlo hoy, pero también es interesante ese artículo y bueno, Casullo también es especialista en esas cuestiones. Bueno, retomo entonces lo que venía comentando. Si la CLO lo presenta como algo que desde su punto de vista no es negativo, lo que empieza en el capítulo es capturando los factores por los cuales se ataca, digamos, al populismo como concepto. Y entre ellos dice, se le critica que es pura palabra. Es el discurso de alguien que explica, no tiene contenido, es pura forma discursiva. La respuesta de la CLO es, bueno, es una crítica que no es válida. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier modo de articulación política es discursiva. Es una crítica obvia y es una crítica que no puede recaer solamente en el populismo. Cualquier noción de la democracia o no democrática o lo que sea, cualquier articulación política necesita ser verbalizada, necesita ser expresada. Y si se expresa, ¿de qué manera se va a hacer? A través de la crítica. No, pero, bueno, ¿y la crítica cómo se da? ¿O en qué? A través de la palabra. Claro, a través de la palabra, del discurso. Si no, es una mera reflexión personal que se queda en los fueros internos, digamos. Si no sale, no se expresa. Y si no se expresa, no hay articulación política posible. Entonces, este sería el primer elemento. Lo que hace en el inicio es identificar, bueno, en general otros autores critican al populismo por esto, esto y esto. Entre esos elementos dice, se lo critica porque es puro discurso. Bueno, pero ¿y qué articulación política no es puro discurso? Esta sería su primera respuesta. Después hay ciertos elementos que denominaríamos como previos a que sea exitosa
una articulación de tipo populista, en los términos de Laclau. Tiene que haber cierto estado de cosas, o sea, una determinada sociedad debe estar atravesando una situación con ciertas características para que luego esa articulación populista funcione. Y para eso él define dos tipos de demandas que se pueden identificar en cualquier cuerpo social. Dice, existen las demandas diferenciales y existen las demandas equivalenciales. Las primeras, o sea, las diferenciales, son aquellas demandas que se pueden identificar de a una y separadas del resto. ¿Qué demandas se les vienen a la cabeza a ustedes que estarían no resueltas, insatisfechas o que a ustedes les parece que debieran ser, Las económicas, por ejemplo, las económicas? las económicas, la falta Son las de que llaman democráticas, ¿no, profe? Las demandas democráticas estas. Sí, 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 pero me interesa sobre todo en esto identificarlas como diferenciales en el sentido de que se menciona y se piensa en esa demanda, pero separada del resto de las demandas sociales. O sea, se piensa en una, diferenciada de las otras. Esto es importante para luego poder escindir y contraponer cuáles son las equivalenciales. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Claudia decía demandas económicas. Bueno, si esas demandas... Ahora dudé, ¿Eh? ahora dudé, No, porque está bien, pero por ejemplo, demandas económicas pueden considerar, por ejemplo, empleo, ¿no? Acceso al empleo, o Impuesto a empleo las ganancias. registrado. ¿Cómo, Mauro? No, se me ocurría el impuesto a las ganancias, digamos, como una demanda. Puede ser, por ejemplo, o digamos, mejor educación, La salud, ¿no? salud, mejor salud pública o más canales de atención, o más herramientas a disposición de los profesionales de la salud para resolver demandas, vivienda, o ¿sí? sea, Acceso a la vivienda. sería No, focalizada, ¿no? exacto. Se identifica esa demanda Por ejemplo, particularmente. ahora vacunas, digamos. La demanda sería Por vacunas en ejemplo, este momento. podría ser una demanda específica, concreta, que diríamos entra en la órbita salud, pero que concretamente dice, bueno, sí, salud y desagregado es oferta, que esto sería que haya muchas vacunas para la alta demanda, que es la demanda es plena. Bueno, salvo algún sector antivacunas, en general hay demanda y pretensión de darse la vacuna. Entonces, estas son demandas diferenciales. Se piensa de a una separada del resto. ¿Qué pasa cuando esa demanda diferencial es identificada por las instituciones, capturada y resuelta? No pensemos, no es tan importante en este momento cómo se identifica. O sea, no importa si la institución la identificó antes de que se reclame o no importa. Pensemos en que la institución identifica la demanda y la resuelve. ¿Qué pasa con esa demanda? Profe, me parece que dice la creo que es resuelta, que ahí la política se transforma en administración. Exacto, es eso. La demanda se agota ahí, se queda ahí, ya está, se extingue. ¿Cómo se procesa eso? Bueno, aparecerá otra demanda, ¿no? Lógico.
la dinámica social y humana hace que permanentemente aparezcan nuevas demandas, pero respecto de aquella inicial, se extingue, se resolvió. ¿Sí? Y si se resolvió, quedó ahí. Ahora, para pasar a la noción de las demandas equivalenciales, lo que ocurrirá con esa primera demanda diferencial, al contrario, en vez de ser resuelta, queda vigente, permanece, perdura. Y cuando perdura se acumula con otras que tampoco se resuelven eficazmente por las instituciones. Entonces, no es acceso a la vivienda, tampoco es mejor atención en los hospitales públicos, ni es mejor acceso a la educación. No es una demanda diferencial separada de las otras. Es el cúmulo de todas esas demandas no resueltas e insatisfechas. En esta segunda instancia es que estamos en las demandas de tipo equivalencial. Las instituciones no logran dar respuesta eficaz a las demandas separadas, ahí voy con lo que dice Bautista en el chat, no logran dar respuesta a cada demanda separada y por tanto se acumulan generando una relación equivalencial entre todas esas no resueltas. Ahí Bautista decía en el chat si podía relacionarse esto con pobreza como una demanda, entiendo como una demanda equivalencial. Bueno, podría ser un cúmulo entendido, o si vamos luego desagregando, por cantidad de factores que podamos considerar válidos, lamentablemente, para estar en esa situación. Bueno, ahí, por ejemplo, falta de vivienda, empleo, salud, como se complementa, son así enunciadas, cada una identificada. Todas esas no resueltas ya son equivalenciales. Hay una relación entre todas esas demandas que diferencialmente no se resolvieron y por tanto generan una relación de equivalencia entre ellas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, esta parte en Santiago, sí. Sí, una duda respecto a eso. Digamos, esto quiere decir que estas demandas que, digamos, se identifican una de otra y después se vuelven equivalenciales ya que ninguna es resuelta, se siguen, digamos, identificando por, o sea, digamos, por ejemplo, vos tenés, como dijo Bautista, digamos, falta de demanda, falta de vivienda, por ejemplo, perdón, falta de vivienda, falta de acceso a la salud, por ejemplo. Entonces, se vuelven equivalenciales porque ambas no fueron resueltas, pero siguen siendo falta de demanda, perdón, falta de vivienda y falta de salud, de acceso a la salud, o ahora es pobreza, digamos. O sea, ¿se Bueno, vuelve en otra más grupal o siguen siendo cada una? ahí vamos, Santiago, y esto me interesaba, digamos, como hacer una explicación paso a paso para que se pueda advertir cuál es la articulación que desde el punto de vista de la CLO es denominada como populista. Está bien lo que dice Santiago, porque a lo que yo me refería con esto de la identificación de las demandas es un momento previo, o sea, lo que la CLO quiere significar con esto es, si la dinámica se desarrolla en un contexto de demandas diferenciales que las instituciones resuelven, no hay populismo. Hay demandas, la institución la reconoce, la resuelve, se gestiona, hay solución eficaz, se terminó la demanda, surge otra luego, se identifica, se soluciona eficazmente, se terminó la demanda. ¿Sí? Entonces,
como prerequisito a que una articulación populista, que ahí vamos a llegar a cómo se entiende tal cosa, sea exitosa, bueno, la situación del cuerpo social debe estar necesariamente en un contexto de demandas equivalenciales. O sea, muchas demandas que generan una suerte de cúmulo, o sea, demandas acumuladas que están insatisfechas. Sin esto, no se puede pasar al paso posterior. No hay una situación, no hay un cuerpo social que sea permeable a una articulación de este tipo. Laclau también dice, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, hubo ciertas articulaciones de esta característica, populistas, de los sectores rurales, pero que no tuvieron suficiente acompañamiento o que se extinguió la propia forma de articular esas demandas porque las demandas se resolvieron por los carriles institucionales. Entonces, alrededor de 1950, eso que surgió como un discurso con una articulación populista, bueno, no logró capturar o no logró ir más allá que esas demandas que identificaba, porque las demandas se resolvieron por vía institucional. Entonces pasó lo que nosotros explicamos con las demandas diferenciales, ¿bien? Bueno, con este estado de cosas, de cúmulo de demandas insatisfechas, aparece lo que Laclau denomina significantes vacíos. ¿Cuál va a ser el rol del significante vacío? Bueno, nombrar o la pretensión de nombrar en un término todas esas demandas insatisfechas. Pero, cuidado, no va a nombrar a cada demanda puntualmente, porque si tuviese que hacer eso, el discurso sería salud, empleo, trabajo. Es un discurso tedioso, si se quiere, o es un discurso de bajo impacto. En cambio, el significante vacío va a pretender cohesionar, homogeneizar, juntar a todos esos sectores que advierten que sus demandas son insatisfechas. A todos esos sectores que sienten, que advierten ese cúmulo de demandas insatisfechas, pero que no las va a nombrar a cada una en particular. Va a utilizar justamente un significante. Significante no es el significado. Es una especie de recipiente. Y cada cual va a poner en ese recipiente aquello que advierte como su principal preocupación o sus principales preocupaciones. Pero el denominador común es la insatisfacción. Vamos a tratar de compartir, para quienes no hayan visto, el Perdón, video. ahí entra claro lo que dijo Santiago, el término pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, pero por lo menos a mí no me parece que haya sido utilizado el término pobreza desde una producción, una articulación que pretendidamente desde algún espacio de dirigentes políticos haya logrado cohesionar. Me parece que en realidad es más una
el término, más que desde la dirigencia hacia la sociedad, es al revés, o es un término que se utiliza en distintos ámbitos, pero que no ha logrado, o que no se trata de generar a través de él un significante, ¿no? Sería, ahora voy a tratar de poner el video de Iglesias para identificar un buen ejemplo que utiliza como significantes, pero digamos, ¿se acuerdan? Vieron videos, qué sé yo. Perón utilizaba esto de compañeros o trabajadores. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Bueno, ¿quién se identificaba en eso cuando se decía trabajadores, compañeros? Se dice todavía, ¿no? En cierta liturgia peronista hay esta apelación a compañeros, ahora ya compañeras también, porque los tiempos pasan y cambian, muchas veces afortunadamente. Entonces, esto del el significante, compañeros, ¿a quiénes se dirige? Bueno, a todo aquel que se entienda bajo esa denominación. Y la convocatoria a nuevos sujetos de cambio social, nuevos sujetos que están fuera, hay que sacarlos de fuera, lo cual implica, como sabemos, ¿el populismo es una ideología? No. ¿El populismo es un movimiento político? No. ¿El populismo es un paradigma de interpretación de la realidad? Ni de coña, no es eso. El populismo es lo político que se construye mediante fronteras antagonistas en lo social, lo de cavar trincheras, lo de librar batallas ideológicas, convocando a nuevos sujetos que estaban excluidos, que estaban fuera, para el cambio. ¿Cómo se hace? Con significantes vacíos y cadenas de equivalencias de demandas heterogéneas. ¿Qué coño es esto de significantes vacíos? Presten atención a esta parte, que es la que interesa o encaja con lo que nosotros veníamos conversando, que es la de los significantes vacíos. Y cadenas de equivalencias de demandas heterogéneas. Se explica con un ejemplo clásico. Una señora argentina trata de interrumpir su embarazo, llega a una clínica, no le dejan, se quita el zapato, lo tira contra el cristal y dice: ¡viva Perón, hijos de puta! Eso es lo que explica lo que es un significante vacío, Perón, y una demanda, su derecho a interrumpir su embarazo, que es una demanda heterogénea que se incluye en una cadena de equivalencias que se dirige hacia ese señor, que a lo mejor el señor Perón no estaba a favor del aborto libre y gratuito, pero que sirve para construir toda esa red de demandas que de repente se hacen demandas dependientes a pesar de ser heterogéneas. Bueno, yo creo que no lo puedo explicar mejor, por eso pongo el ejemplo y el Meet nos permite compartirlo así, ¿no? Si fuese la clase presencial, tengo que citar a Iglesias, tratar de repetir lo que dice Iglesias. No me sale, no me saldría, creo. O trataría de replicar el ejemplo más o menos, pero bueno, ahí está la representación del significante vacío. El zapatillazo o zapatazo al vidrio y que viva Perón. El significante es Perón. Ahora, la relación entre el significante, Perón, y el significado, el derecho para el aborto legal, seguro y gratuito, es una creación de quien lo nombra. ¿Perón estaba a favor, en contra? No sé, me pongo en el lugar de quien arroja el zapato. No sé, tampoco importa. Para el caso no importa. El punto es que el significante es el medio por el cual se canaliza la insatisfacción al cumplimiento de la demanda. Bueno, ¿se entiende este ejemplo de el rol del significante? O esta distancia entre el significante y lo que está tratando de nombrar. Una duda. Va más asociado, porque en este caso se lo puede asociar al líder o a la bronca. O la bronca, digamos, asociada a un líder que podría haber solucionado o no
Es como que no me termina de quedar claro. Bueno, hay un elemento que sí se puede asociar a esto que Claudia dice, la bronca, porque esto sin pretensiones académicas, ¿cómo se siente cualquiera cuando tiene demandas insatisfechas? Y demandas que, bueno, no es, qué sé yo, el precio del iPhone es muy caro, por decir algo que advertimos que no es algo indispensable para vivir, ¿no? Que puede ser deseable de tener o de cambiar o de lo que fuere, pero que pongo un ejemplo que creo que fácilmente se advierte que no es debido a muerte. No sé si sirve, si es válido, si se expresa aquello que quiero decir. Entonces, esto de la bronca, si hay un cúmulo de demandas insatisfechas, la base con la que se relacione con ese cúmulo de demandas insatisfechas va a tener cierta bronca, cierta ira. ¿Sí? Luego, ahí ya termino, Claudia, el rol del líder, en todo caso, va a ser el nombrar. Vieron que antes de llegar a la parte de los significantes vacíos, Iglesias hablaba de tomar a lo que está fuera, nombrar a lo que están fuera. Bueno, en ese nombrar a los que están fuera es donde aparece el significante y en todo caso el líder. El líder nombrando, aunque el paralaclo tampoco es indispensable, o para otros autores tampoco, el rol del líder en la articulación populista no es indispensable, a veces es preponderante, a veces no. Pero en tal caso, en lo que decía Claudia, ese vínculo va a ser, bueno, quien nombra y quien encabeza, digamos, le da entidad física y menciona, va a ser él o la líder o representante o dirigente principal, que, insisto, no siempre cumple un rol esencial y no siempre estará haciendo un papel protagónico, ¿no? Bueno, este significante, como decíamos, sirve para nombrar equivalencialmente todas esas demandas insatisfechas, pero también va a servir para crear discursivamente al pueblo. Esto también es fundamental. El pueblo como experiencia fáctica, física, no existe. Nadie va caminando por la calle y toca al pueblo, le da la mano. ¿Alguien vio alguna vez al pueblo y lo saludó por el barrio? No. Habrá quien pueda decir ante una manifestación o ante un lo que sea, acá está el pueblo. Pero ¿quién va a compartir esa afirmación? Aquel o aquella que tenga la misma escala de valores. Bueno, los que no compartan esa misma escala de valores van a decir, bueno, no, eso no es el pueblo o ese no es el pueblo. ¿Sí? Existe el pueblo en la medida en que haya valores afines. ¿Sí? No existe como algo palpable, insisto con esto, no es empírico. Entonces, si se crea discursivamente, el discurso y en el discurso el significante vacío va a tener ese rol. Va a mencionar y va a cohesionar, va a homogeneizar, le va a dar un espacio de identificación a ese pueblo que se canaliza, se viabiliza a través del discurso.
¿Y cómo queda entonces concebida cómo queda concebido el cuerpo social ante la emergencia, o sea, ante el surgimiento de ese pueblo? Bueno, en los términos de Laclau, la forma en la que queda planteado el contexto social a partir de allí es, de un lado el pueblo, del otro lado el antipueblo. La sociedad queda en dos campos. Y esos dos campos son irreconciliables. No hay acuerdo posible. No hay una mesa de diálogo, no hay situaciones de consenso. No, son dos campos. Vieron recién Iglesias decía una frontera. Decía eso de cavar trincheras. Bueno, cuando surge Podemos en España, hablaban de esto de las trincheras. Las trincheras que hablaban en su momento era esa frontera. Y esa frontera que también no es el muro de Berlín. Bueno, para quienes no sepan, era un muro de verdad, o como el que Trump pretendía instalar en la frontera Estados Unidos y México, pretendía, y de hecho en algunas zonas existe, un muro empírico, físico, que cualquiera lo pueda ver y tocar. Bueno, esta frontera de la que se trata es una frontera imaginaria, discursiva. De este lado el pueblo, de aquel lado el antipueblo. El antipueblo que recibe o puede recibir nombres distintos. La oligarquía, las corporaciones. En los términos del populismo, digamos, de Trump o de Bolsonaro, puede ser los inmigrantes, los que viven a costa de otros. Pero lo que siempre está allí es, de un lado el pueblo, que el pueblo es el perjudicado, el dañado, el ultrajado. O sea, está en una situación no solamente desventajosa, sino en una situación de desprotección generada por los que están dentro de lo concebido como antipueblo. Y ahí está todo el chiste del por qué el pueblo pretende que se lo identifique con el todo. El pueblo, en este sentido de Laclau, no va a reconocer como una parte legítima al antipueblo. Y no lo va a reconocer como una parte legítima porque encuentra en ese antipueblo, encuentra como decía recién, en los inmigrantes, en los que viven a costa de otro, en la oligarquía, en las corporaciones. Bueno, allí está la causa del mal estado actual de ese pueblo dañado. No hay reconciliación posible entre esas partes. ¿Se entiende esto? ¿Me siguieron? ¿Quieren frenar un segundo y hacer alguna pregunta, comentario? Igual ya estamos cerca de la hora, pero tal vez es bastante. Yo, profe, una Santiago, sí. Entonces el término este del pueblo, cuando uno entonces piensa en el pueblo, va a identificar como, digamos, como significante vacío, obviamente, pero que responde a ese grupo de personas que, como habíamos mencionado, ¿no? O sea, tienen esas demandas insatisfechas que se han acumulado, ¿no? Y que buscan entonces en el antipueblo identificar al causante de dichas demandas insatisfechas, ¿no? Exacto. Sí, exacto.
Ok, perfecto. Exactamente. Así me quedaba claro, digo. Para... Ahí Bautista ponía otro ejemplo en el chat de como unos tienen mucho, otros tienen poco. Sí, pero iba a terminar con esto y después a ir a comentarios o a tratar de esbozar en todo caso algo que podríamos discutir la semana que viene. Pero yo les decía al principio la extensión del término, ¿no? Populismo sirve para decir blanco y para decir negro, con el mismo concepto. Todo este procedimiento que nosotros tratamos de sintetizar que propone Laclau, fíjense, nos lleva a un momento en el cual todo ese procedimiento es válido para un actor emergente como Chávez, por ejemplo, y un actor emergente como Trump. Es válido para Bolsonaro y es válido para Evo Morales, por ejemplo. No nos dice nada, todo este procedimiento no nos dice nada del contenido. O sea, nos dice que se va a identificar, o sea, nos dice, tiene que haber una situación de demandas insatisfechas. Tiene que haber un significante vacío que cohesione esas demandas insatisfechas y que haga una frontera social en la que identifique el pueblo dañado, perjudicado, y el antipueblo, culpable, traicionero o lo que fuere. Pero no nos está diciendo nada respecto de el contenido ideológico en todo caso de eso. Entonces, en el sentido de Laclau, el populismo no es una ideología, no se puede asociar a izquierdas o a derechas, es un modo de articular lo político. Hay un estado de cosas y se procesa ese estado de cosas discursivamente, con eso empezamos, y se actúa en el campo de lo político. Pero no se puede asociar a valores de izquierda, no se puede asociar a valores de derecha, ni a valores de ningún tipo. En ese esquema puede entrar cualquier cosa. Y por tanto, esa definición o ese procedimiento, bueno, como dije, podrá ser válido para Chávez y podrá ser válido para Trump. Que digo, creo que advierten o podemos coincidir, que al menos discursivamente, se supone son las antípodas, ¿no? Digo, bueno, uno de izquierda, el otro de derecha, o de extrema izquierda, extrema derecha. Ok, pero la estructura del discurso es muy similar. Este mismo sustento que nosotros explicamos es válido para que surja de un modo o de otro. ¿Sí? Bueno, abro a comentarios, a dudas, a preguntas, a observaciones, ahora sí, a lo que les parezca a ustedes en los últimos minutos. Y tiene, como advertirán, mucha tela más para cortar el tema, que seguiremos el martes próximo, ¿sí? Pero bueno, hasta acá, y no quiero empezar con algo más o nuevo, por razones de tiempo, y también entendiendo que luego viene el parcial, por mucho que les guste el tema, habrá que estudiarlo también, entonces quedo ahí. Pero bueno, sobre esto que vimos o sobre sus nociones previas de populismo o lo que quieran decir, damos estos minutos, si es que algo. Profe, una consulta. Laclau en el texto también refiere a la relación entre todo esto que usted estaba diciendo con la representación y la democracia. Por lo que puedo entender, digamos que el surgimiento del populismo se da en un contexto donde la representación y la figura del líder y la democracia, digamos, son necesarias también para el desarrollo del populismo, de la teoría populista.
Sí, Mauro, y viene muy bien la pregunta porque sirve para referirme a algo que me había olvidado en los comentarios en el chat, que aparecía Stalin, Hitler como ejemplos del populismo. Sí, Mauro, en principio, en esa misma etapa de cómo debe estar el cuerpo social, bueno, tiene que haber cierto estado de crisis del sistema, que está relacionado directamente con lo que decíamos de las demandas de tipo equivalencial. O sea, el sistema imperante debe estar más o menos en crisis, o debe haber una percepción de ello, de O sea, crisis. independientemente, profe, que sea democracia o no. En realidad siempre está pensando la CLO en sistemas democráticos. Y se advierte, me parece mejor, en ese ejemplo de Iglesias. Es la forma de incluir, de nombrar a los que se sienten fuera, a los que se sienten perjudicados, para competir electoralmente. O sea, criticar a la institución desde fuera para entrar a la institución y reformarla. Porque ese procedimiento es articulación discursiva, competencia electoral y en todo caso reforma de las instituciones. Pero vean, ese cavar trincheras que decía Iglesias, esas fronteras no son o no se propone como sacar los tanques a la calle y hacer un golpe de Estado y generar un cambio institucional por la fuerza. No, es discursivamente un pueblo que a través de significantes vacíos se cohesiona, se identifica, competencia electoral, y si se ganan las elecciones, se pretende luego replicar eso a través del sistema institucional, que siempre va a haber una pretensión, al menos desde la explicación, de reformar las instituciones, ¿no? Porque si el discurso es crítico con las instituciones, pero vean la contradicción, e insisto, vean completo el video de Iglesias, porque allí advierte muy claramente esta paradoja, que es, el discurso critica a las instituciones para lograr espacios institucionales. ¿Qué es la competencia electoral sino la pretensión de lograr cargos institucionales? Pero en ese punto, claro, queda fuera Stalin, Hitler, en el sentido que se le da de el carisma y la dictadura. Bueno, no, en este sentido lo dictatorial queda fuera porque se está pensando en un proceso electoral. No entrarían dentro de las categorías populistas. Un Hitler, por ejemplo. El sentido, insisto con esto que ya lo había dicho antes, hay múltiples definiciones, hay muy pocos conceptos en los que haya tan bajo acuerdo sobre qué significa algo. Populismo es de los que menos acuerdo hay. ¿Sí? Entonces, por supuesto que van a encontrar autores o van a encontrar mañana un artículo en cualquier diario en el que se asimile a Hitler, a Stalin, a Mao, qué sé yo, como líderes populistas. En la pretensión de hoy al menos, que sería tratar de entender lo que dice la CLO no considera a esos líderes como populistas, ¿no? Como este proceso populista y esta articulación. Profe, igual me parece que hay una distinción ahí, que Hitler llega al poder a través de elecciones, a diferencia de Stalin y de Mao, digamos. Sí. Sí, esto es válido, pero por eso yo hacía una cierta disquisición ahí cuando decía en el sentido carismático y dictatorial, ¿no?
más allá de que esto es cierto lo que dice Mauro, el acceso de Hitler al poder vía elecciones, pero bueno, en el sentido del carisma, ¿no? De los discursos multitudinarios o de rasgos histriónicos, etc. Y luego en la forma fáctica de imponer las decisiones. Bueno, no se está refiriendo a eso, es decir, todo lo que es totalitarismo queda fuera de esta concepción. Insisto con lo que advertí al principio. Van a encontrar otros autores que probablemente digan, por supuesto, que Hitler era un populista acérrimo, feroz o lo que sea. Bueno, la lógica, Laclau, no. Cristina es el ejemplo más claro, dice, bueno, supongo que lo está diciendo en el sentido que le da Laclau al Y es término. un discursivo, se nota bastante. No sé, por lo menos Cristina en lo discursivo es populista, tiene rasgos populistas. Bueno, el propio Laclau también, a partir de inicios del siglo XXI, estuvo bastante involucrado con todo lo que fue el denominado proceso, entre comillas, populista de izquierda o populista radical de inicios del siglo XXI, como sustento teórico. Pero, bueno, sí, probablemente. Y es más, yo recuerdo haber visto algunos discursos o actos de Cristina en la que ella decía algo así como, nos dicen populistas y creen que con eso nos atacan. Bueno, a mí me da orgullo que me digan populista. Claro, pero ahí no sale de lo que nosotros decíamos al principio. El término como connotación, positiva o negativa. ¿No? Que es frecuentemente lo que oímos al respecto, ¿no? Nuestra pretensión de hoy, por lo menos, fue dar algunos pasos. Claro que se puede decir mucho más de lo que para Ernesto Laclau es una articulación populista y que incluye tal cosa. ¿Sí? Respondí a la pregunta de Mauro, que creo que había sido, o a la de Sí. Santiago, no me acuerdo. Sí, respondí. No, sí, profe, sí, perfecto. En tema de representación y democracia, sí. Eso, exacto. Hay un quiebre, hay un momento de crisis, ¿no? Tiene que haber previamente un momento de inestabilidad. Chantal Mouffe, que era esposa de Laclau y que además trabaja junto con él estos temas y trabaja por sí sola también en estas cuestiones. Luego del 2008, que fue la gran crisis económica global, la crisis de las hipotecas, pero que fue un crack económico global muy importante, años después publica un libro que se llamó Por un populismo de izquierda. Bueno, claro que ella aboga en ese libro por la creación de una articulación de tipo populista, pero con valores de izquierda. Más allá de que eso nosotros en este momento no nos interesa, lo que sí me interesa referir, en el sentido de lo que dice Mauro, es ella identifica ese momento, el post-crisis financiera global, como un momento populista. Y momento populista porque hay un quiebre muy extendido de la legitimidad del sistema imperante. El sistema, de vuelta, tiene que estar más o menos en crisis para que se articule exitosamente un discurso populista. Entonces, post-crisis financiera global, bueno, este es un momento populista, que se puede canalizar por un populismo a lo Trump o se puede canalizar por un populismo a lo Podemos y Pablo Iglesias o Tsipras, ya quedó lejos el griego, pero el denominador común es las instituciones no sirven, el sistema está quebrado, hay escaso consenso, nula legitimidad. Ese es el denominador común. ¿Cómo se reformula eso? Bueno, se puede expresar con valores distintos. Pero la representación en ese momento está quebrada y la legitimidad del sistema también.
Bueno, ¿algo más nos queda? ¿Algo que quieran decir, comentar, preguntar, observar o criticar? Profe, yo la última, lo Sí. que sí observo es muy bueno el ejemplo de Pablo Iglesias con respecto a la película de Woody Allen. Y lo que sí observo mucho con el término de populismo es la utilización parcial de la teoría o del método de análisis de Laclau por los distintos sectores, sobre todo de la derecha, que habla de esta pretensión de incluir a los excluidos, digamos, de incorporar a los excluidos, inmediatamente lo refieren a una cuestión de irresponsabilidad presupuestaria, que si realmente logras incluir a un montón de sectores que hoy están excluidos y que tienen estas demandas equivalenciales, eso va a afectar en términos presupuestarios la sustentabilidad del modelo económico y demás cuestiones. Digo, entonces, eso es lo que por ahí me interesaba más señalar, no sé si usted lo comparte, es el tema de cómo se toman parcialidades de la teoría del Laclau para defender ciertas posiciones, ¿no? Digamos, como un análisis propio. Sí, pero yo coincido, Mauro, pero agregaría también la propia noción que ofrece Laclau da para todo, ¿sí? Da para Trump y da para Chávez. Entonces, lo cierto es que, en general, esta es mi percepción cuando se trata el tema, claro que hay una posición sesgada, claro que hay una posición tomada previamente de quien enuncia, elige la parte que le gusta y le conviene y utiliza eso. Por supuesto, también es cierto que el bagaje conceptual que ofrece Laclau da para una cosa y para la otra. También podríamos decir, Trump es Laclau puesto en práctica, Bolsonaro es Laclau puesto en práctica. Bueno, esto habitualmente, y a esto creo que va Mauro, en los medios, tampoco es que en los medios de comunicación se esté diciendo Ernesto Laclau y la razón populista todos los días, ¿no? Pero, o que haya una mesa de debate sobre la razón populista y Laclau. Bueno, esto, salvo que miren canales que en mi servicio de cable no tengo, ¿no? Pero bueno, no me parece que sea así. Pero el punto es, sí, en general se adhiere a esto en el sentido peyorativo, crítico y tomando como casi asociado a la demagogia, ¿no? Bueno, lo cierto es que se puede utilizar con eso también para lo contrario, porque el bagaje conceptual da para todo. Sí, sería el caso, sin ir más lejos, acá Macri, Cristina. Bueno, lejos. ahí, Claudia, claro, no llegamos hoy a verlo más en detalle, tal vez la semana próxima, pero vean Claudia había comentado antes, ya visto el artículo de Casullo, y bueno, ahí hay una articulación discursiva cuya esencia, bueno, si lo replicamos al caso argentino, se termina explicando como todos son populistas, ¿no? Vamos a profundizar más en este sentido la semana que viene y vamos a ir más por el texto de Casullo ahí. Claro, si pensamos en esto de los que se sienten perjudicados y a los que acusan, es cambiar las afirmaciones, pero discursivamente es la misma estructura, ¿no? Dejamos esto como el esbozo del inicio de la clase que viene. También sería bueno que vayan al canal del profesor Zancari y vean los videos de izquierda y derecha, porque si vamos a tratar de hablar de izquierda y derecha, va a ser mejor que tengamos ciertas nociones, pues también es un problema conceptual. Pero bueno, luego les hago saber el parcial, como dijimos, y contenido que profundizamos el martes que viene. Profe, Sí, Santiago. pues una última consulta. El tema de, digamos, cuando se habla del pueblo, ¿el significante vacío con el que se identifica el pueblo es generado por el mismo pueblo o por algún líder o alguna figura política? No, por el mismo pueblo no. El pueblo, digamos, no, como no existe, se crea. Y como se crea, necesita de ese significante para cohesionarse.
necesita que aparezca Trump para decir los mexicanos. Por los mexicanos, en el discurso de Trump se entiende de Estados Unidos hacia el sur, ¿no? No los mexicanos nacidos en el espacio geográfico territorial que nosotros decimos México. No. En el discurso de Trump, mexicanos son todos los inmigrantes. Quienes consideraban eso ya existían, se cohesionan a través de la figura de Trump. ¿Se entiende esto, Santiago? Sí, sí. O sea, sí se necesita ese alguien que acote ese significante vacío. Ese alguien como persona, ese alguien como movimiento, no alguien en el sentido de la CLO que siempre está identificado con una persona. Ajá. A veces el líder tiene un rol protagónico y a veces el líder no es tan importante y sigue el partido, ¿no? Aparece un partido, pero el líder no es tan importante. Bueno, suele ocurrir que sí, el líder es importante, pero no siempre. Por lo menos en la conceptualización que hace el autor que hablamos hoy. Bien. Ok, perfecto, profe. Entonces, de cara, digamos, al parcial del viernes, yo puedo tomar esto que charlamos como lo que más, digamos, prestar la atención de lo que es de la CLO. Sí, en términos de populismo y lo que va de populismo, sí. Nos quedamos con esto que es lo que vimos hoy y el texto de la CLO y el video de Iglesias. El de Casullo lo vemos la semana próxima y lo excluimos del parcial. ¿Ok? Perfecto. Bueno, genial. Entonces nos vemos la semana próxima. Buena Gracias, semana profe. para todos. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Chao, Hasta profe, luego, buena gracias. semana. Chao, hasta luego. Hasta luego.